Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Ok, vamos a empezar a grabar nuestro episodio de hoy y yo quisiera presentar a nuestro invitado especialísimo. El podcast que estamos hablando el día de hoy es Ser creyente en Dios y en la Virgen. Sigue teniendo vigencia. Le quiero dar la bienvenida a este episodio especial a nuestro amigo y es el honor que me concedió Alfredo Ignacio Poggi. Él es un reconocido profesor de teología, investigador y autor. Alfredo posee un doctorado en literatura de la Universidad de Georgetown, una maestría en teología del Boston College y otra en filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Ha impartido clases en instituciones como Georgetown University, la Universidad Católica Andrés Bello, y actualmente se desempeña como un profesor asociado en la Universidad de North Georgia. Su carrera académica es completamente acorde con su pasión por la enseñanza universitaria, donde inspira a sus estudiantes a reflexionar sobre la fe, la literatura y la filosofía desde una perspectiva integral. En este episodio exploraremos temas profundos sobre la fe, la veneración a la Virgen María y los desafíos del cristianismo en el mundo actual. Bienvenido, mi querido Alfredo. Bueno, muchas gracias. Realmente un placer estar contigo y bueno, y poder conversar. Así es. Se Y yo puede, creo que lo importante es que le podamos transmitir un mensaje a mucha gente. por supuesto. Eh, eh, Prefiero. el, el objetivo de este podcast es siempre hablar de las bendiciones disfrazadas con las que muchas veces nos sorprende Dios y la Virgen para luego darnos un camino mucho más brillante del que nosotros creíamos que era nuestro camino original. Totalmente. Y con eso yo quisiera empezar haciéndote una pregunta. Tú te llamas Alfredo Ignacio y tu nombre tiene que ver en alguna parte con que tus padres habían pensado que tú serías un San Ignacio de Loyola o un San Agustín y que serías un testigo en la enseñanza sobre la fe en Dios y la veneración mariana. Bueno, la verdad que yo cuando enseño literatura, cuando analizamos una novela, lo primero que analizamos es el nombre de los personajes. Siempre los personajes, el nombre te dice algo, porque por ejemplo, si tiene Beatriz, si es Beatriz, la Divina Comedia, entonces uno lee cualquier novela contemporánea y si sale Beatriz es porque está conectado con otras personajes que vinieron antes. Y creo que con la vida de uno, yo creo que los nombres son misteriosos, porque de alguna forma uno va como descubriendo su nombre a medida que pasa en la vida, y creo que uno tiene que estar abierto a pensar, bueno, este nombre cómo se conecta, de alguna forma se conecta. Bueno, Ignacio Loyola, por ejemplo, yo estudié en la Católica sin saber que eran de los jesuitas. De hecho, cuando hice mi máster tampoco sabía que era de los jesuitas. O sea, no, sí sabía que era de los jesuitas, pero no estaba Pero no estabas consciente, no estabas... consciente de lo que significaba que sea de los jesuitas. Y después, cuando hice el máster de teología, volví a una universidad jesuita, pero tampoco, en Boston College tampoco entendía muy bien lo que significaba, hasta que ahí en la escuela de teología de Boston College es donde se preparan la mayoría de los jesuitas de Estados Unidos. Entonces ahí sí me empapé, incluso jugué con el equipo de fútbol de ellos, que se llamaba Los Jesuitas y sus amigos. Entonces jugaba con ellos y ya al final, cuando hice el doctorado, decidí ya conscientemente que quería seguir con la educación de los jesuitas. Y la idea de los jesuitas siempre eh, es habitar las fronteras, o sea, siempre habitar las fronteras tanto geográficas como existenciales, intelectuales. Acordate que ellos fueron los que crearon la primera globalización. Es eh, correcto. y conectaban y tenían tanto conexiones que tenían las mejores universidades
conectaban Sudamérica con China, con India. Tanto así que lo empezaron a cerrar en Francia dijo chao, chao, hasta que bueno, los cerraron. Y de hecho ellos se van a ir a Rusia y a Estados Unidos. Y varias universidades de Estados Unidos jesuitas se fundaron durante esos años que no eran jesuitas. O sea, se empezaron a hacer. Y Georgetown es una de esas. Pero bueno, más allá de eso, son como que uno con los nombres, si uno cree que esto es más que un ego drama, o sea, no es una historia sobre mí, sino que es un teodrama, es una historia sobre Dios y los hombres y la salvación. Creo que cada uno es un personaje que tiene que empezar a descubrir cuál es su rol. Así sea abrir la puerta en un momento clave, pero bueno, uno tiene que empezar a descubrir y creo que el nombre es Es fundamental. fundamental. Algo te dice, porque si Dios es el autor de esta historia, de alguna forma ese nombre a través de tus padres Sí, tú sabes que yo recuerdo que yo leí en alguna parte que decía que nosotros escogemos como almas a la familia a la que queremos venir cuando nacemos, cuando somos encarnados. Y yo sí creo que los padres, o sea, tienen mucho que ver como un mensaje de que cuando escogen el nombre debe haber algún tipo de inspiración, debe haber algún tipo de inspiración divina. Porque, por ejemplo, totalmente. el nombre Eugenio es el nombre del bien nacido, ¿ok? Mirá vos. Traducción. Y para mí yo creo que yo siempre he tenido esa luz que me ha ido acompañando. Entonces, yo sí creo que los padres tienen mucho que ver. ¿Y tus padres han practicado el cristianismo, han practicado Y bueno, te digo algo, yo creo que lo más importante de un padre es que para que uno ayude a acercarse a Dios y que sean buenos. Porque los peores ateos, no, los ateos más acérrimos contra el cristianismo han sido personas que han tenido padres religiosos, pero malos. Entonces uno le crea esa conexión. ¿Cómo me va a hablar de un padre bueno si tengo este padre que encima es religioso y encima es malo y me trata mal, o es castrador, o es... Y yo tuve bueno, con mi hermano tuvimos la bendición de que mis padres eran buenos. O sea, y cuando me hablan del concepto Dios es un padre bueno, inmediatamente yo lo entiendo porque por la la familia de la que familia es viene? clave. Yo creo que la espiritualidad de un padre es crucial, porque en el cristianismo pasa algo que la mayor metáfora de la relación con Dios es de los padres. O sea, no es de un amigo, no es de un jefe, ni de un rey, es padre. Entonces, con todo eso lo que significa, yo estudié mucho teología, filosofía, pero recién ahora que soy padre, bueno, hace unos años ya, entiendo muchos conceptos de Dios que antes no lo entendía. Como siendo No. padre, uno dice, ahora entiendo muchísimos conceptos como, por ejemplo, que uno ama a los hijos por igual. O sea, es como, y que no se acaba el amor, uno se va agrandando, agrandando, agrandando. Y uno quiere cuidar a los hijos, pero también le tiene que dar libertad. Entonces, son muchos conceptos que uno entiende de Dios, pero recién cuando uno es padre dice, ahora entiendo de qué se trata esto de... No, y fíjate que lo interesante también, yo por lo menos leí sobre la historia de un musulmán converso, ok, de un islámico converso, que él planteaba de que una de las cosas que le impresionó y por qué él se cambió al catolicismo, al cristianismo, fue porque se dio cuenta de que en el cristianismo somos hijos de Dios. O Sí, sea, no somos seguidores de Dios, no somos seguidores de un profeta, somos hijos de Dios. Y, totalmente. y cuando Jesucristo le entrega a su madre, a Juan, se la entrega y le dice, esta es tu madre y él es tu hijo. O sea, nos dio directamente una madre a todos. Entonces, yo sí creo lo que dices Yo tú. te voy a agregar otra, que en el Evangelio no dice Juan, dice discípulo amado, que es mucho más Ajá, simbólico. Le dice al discípulo, no dijo Juan, decía discípulo amado. Después dicen que es Juan, pero en el texto dice discípulo, a todos nuestros discípulos amados te dejo mi madre. O sea, es como, es muy potente eso. no, 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 definitivamente. Lo que pasa es que también era una sociedad machista, era una sociedad en que las viudas o las personas que no tenían directamente otra familia, mujeres, podrían morir de hambre y entonces es una manera en que él le entrega a su madre al Por supuesto. cuidado de otra persona. Sí. Este,
Sí, Y, totalmente. pero lo interesante es, yo creo eso, de que nosotros somos hijos de Dios. Totalmente, ¿no? Y eso es clave para entender. Y bueno, y muchas veces lo que sucede es que yo creo que en mi experiencia, un 50%, un poquito más de gente que no cree en el Dios Padre, bueno, es porque han tenido una relación complicada con sus padres. Y bueno, yo creo que ahí hay que buscar alternativas. Una es, bueno, la madre. Bueno, anda, por María te va a llevar a Dios. Por eso los en Latinoamérica son muy marianos, porque, o sea, a través de Son la matriarcales, madre son sociedades matriarcales. matriarcal, entonces de alguna forma la gente entiende, ah, padre bueno no sé, pero madre buena sí, siempre, ok, entonces te agarra de la mano de María y te lleva directo a Al Dios, hijo, y te al lleva hijo. directo al hijo, que es Dios. Exacto. Y Y ya hablaremos de cómo, por ejemplo, cómo vemos nosotros que Jesucristo es Dios, pero lo tocamos un poco más adelante si quieres, porque sí, 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 sí. tú eres una persona que vienes de una carrera en el mundo audiovisual, en el mundo del cine, fuiste productor, y eso realmente no se compagina mucho con el tema de teología, de estudios sobre la fe, las maestrías que tú has hecho. ¿Dónde ocurre ese gran viraje en tu vida? Bueno, como siempre, las fuentes son los padres. O sea, es en mi casa los almuerzos y las cenas eran, nos juntábamos, dicen que por lo menos en una casa de argentinos, quizá en general no se debe hablar ni de política, ni religión, ni de fútbol durante la cena porque siempre hay conflicto, pero nosotros era lo único que hablábamos era de eso durante los almuerzos. Y era bueno, una casa donde hablábamos mucho bueno, de temas así como profundos, y que nos invitaba a reflexionar sobre todos los conceptos. Mi madre pedagoga, constructivista, que uno tiene que pensar, cuando aprendes algo tienes que entenderlo y pensarlo. Por un lado tenía eso y por otro lado se acababa, no sé, el almuerzo, bueno, vamos a misa ahora. Entonces nos íbamos a misa a tocar la guitarra. Entonces había por un lado esta llamado a reflexionar, a entender lo que estás, tus decisiones, y por otro lado a obedecer la tradición. Obedecer significa escuchar en el latín, o sea, de respetar las tradiciones, porque hay sabiduría ahí. Entonces, esos dos como impulsos, de alguna forma, en algún punto son complicados de compaginar, ¿no? La idea de que tengo que reflexionar y criticar y por otro tengo que obedecer y seguir las tradiciones. Y bueno, siempre tuve esa de leer y discutir y hablar. Y cuando ya me gradué de la universidad, empecé a trabajar en HBO Latinoamérica, que no sé ahora, pero estaba en Caracas, y justo me tocó el canal Entertainment Television, que era puro farándula. Entonces, gente muy buena adentro, ¿no? No tienen la culpa, pero yo estaba todo el día produciendo, no sé, las Kardashian, Paris Hilton, todo farándula, que llegó un punto que digo, o sea, necesito algo, entonces me fui a la noche a estudiar filosofía de la católica. Entonces, durante el día yo hacía farándula y después... De un extremo a otro de la ciudad, porque estabas trabajando Sí, en la California o en Macaracuay y, exacto. y te ibas hasta la Católica en Antímano. Sí, pero incluso era una cuestión también existencial de un extremo a otro. O sea, iba y después discutía Platón a la noche y después volvía. Pero bueno, llegó un punto que ya, bueno, ya era insostenible para mí esa dicotomía y digo, bueno, y por otro lado, desde muy chico tuve esta idea de que si Dios no existe, nada tiene sentido. O sea, la verdad que no se puede, tipo Dostoyevsky, que no, si no existe Dios, está todo permitido. Cualquier proyecto humano se lo va a comer el tiempo. O sea, que es. Entonces, bueno, fue como, bueno, esto es una decisión existencial. Voy a ir por este camino y sin miedo, porque creo que una de las cosas que tiene sobre todo la visión
bueno, no de todas las denominaciones cristianas, pero por lo menos la católica tomista es que ve por la razón o ve por la fe, va a llegar al mismo punto. Entonces es como que no tener miedo a la razón, o sea, si Dios nos dio la razón es por algo, entonces usémosla y vamos a llegar al mismo puerto, digamos. Es que nos dio dos cosas maravillosas, la razón y la libertad. Exacto. Entonces, ese libre albedrío, por eso es que a mí, yo siempre digo que no me lo puede quitar ningún hombre. O sea, no hay hombre que me pueda quitar el libre albedrío porque yo debo llegar a mis conclusiones. Y como dices tú, o sea, hay inclusive un libro muy interesante de Richard Bach que se llama Uno. Y entonces él en ese libro habla de cómo uno puede, aunque abra diferentes caminos, cuando le toca tomar decisiones en que hay encrucijada, aunque tú tomes otro camino, a la larga vas a llegar siempre al mismo punto. Exacto, está bien eso. Y hay algo interesante de la libertad que creo que eso también le agradezco a mis padres, porque la idea de la libertad en el sentido liberal moderno es poder hacer lo que uno quiera. O sea, es la libertad Eso, de hacer lo que uno eso es quiera. libertinaje. Sí, pero se entiende así, uno escucha canciones y todo es como, ¿quién eres? Yo puedo decidir lo que quiero. Y la idea cristiana y también clásica de los griegos es la idea de la libertad como está atado a las virtudes. O sea, uno genera hábitos, o sea, va generando hábitos buenos y de alguna forma se convierten en virtudes. Y cuando uno ya controla esas virtudes, ahí puede decidir bien. O sea, igual si uno decide mal constantemente, la libertad se va achicando. El ejemplo claro es lo de los vicios. O sea, uno dice, bueno, soy libre de tomar, no sé, la sustancia que quiero todos los días. Y bueno, pero lo que pasa es que en algún punto tu libertad se va a achicar hasta que te va a convertir en un vicioso y ya no vas a tener nada de libertad. Entonces, creo que la idea de generar hábitos buenos te permite ser Sí, te abre la libertad, te abre el camino. abre la libertad, o sea, y para un padre es mucho más difícil decir, en vez de decir haz lo que quieras, sino que, ven, esto, yo creo que esto es bueno, bien, practica o estudia o haz esto, entonces te va haciendo como acompañamiento hasta que después, bueno, puede volar solo, digamos. Y tú sabes que una de las filosofías, una de las prácticas que yo hacía con mis hijos es que yo les decía a ellos que era muy fácil distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque yo le decía, cuando tú sabes que alguien te propone algo y te dice que no se lo puedes contar a nadie, ni siquiera a tu mejor amigo, ni a tu familia, ¿ok? Quiere decir que no es bueno. O sea, Claro, exacto, las cosas buenas se pueden hablar abiertamente. totalmente. Entonces, la mejor manera de tú saber si estás actuando bien o mal es si tú en un momento determinado dices, ok, puedo hablar esto con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, puedo hablarlo con mi padre, con mi madre. O Exacto, sea, si no lo puedo hablar con nadie, sino contigo, quiere decir que no es bueno. exacto, totalmente. Así Pero es. bueno, vamos a ver otro tema que también es interesante. Inclusive ayer o anteayer yo estaba escuchando el editorial de César Vidal y él hablaba de la persecución de los cristianos a nivel mundial. Y es impresionante cómo en este momento el grupo más perseguido a nivel mundial es el cristianismo. Mm, E inclusive está perseguido en países que se consideran católicos, por ejemplo, Nicaragua, Colombia, México, están entre los países que se consideran católicos y sin embargo la persecución es muy fuerte. ¿Qué crees tú que está ocurriendo en el mundo que hace que la gente persiga el cristianismo? Hay más gente que está buscando hablar abiertamente de su fe en Dios, o tú crees que están tratando con esto de cortarnos las alas a los que creemos en Dios y en la Virgen? sí, bueno, primero hay una cuestión teológica que Jesús dijo que si tú me sigues te van a perseguir. O sea, hay algo ya que lo dijo él y ya es constante. O sea que, de hecho, cuando no te persiguen o no hablen mal de ti por seguir a Jesús, algo anda mal. O sea, estás como estás en el comfort zone algo, si uno dice la verdad y habla, sigue a Jesús, te van a perseguir. O sea, eso es como una constante. El tema es
lo que sí hay que discernir es las formas que te persiguen. O sea, las formas que actúa bueno, nosotros llamamos fuerzas oscuras y todo, pero puede ser, se encarnan en instituciones, bueno, diferentes tipos de gobierno. Desde digamos, siglo XVIII más o menos, desde la Ilustración, hay una idea de perseguir sistemáticamente al cristianismo para descristianizar Occidente y descristianizar el mundo. O sea, era un programa de las élites intelectuales que a través de sus ideologías empezaron a permear las sociedades y tenía, bueno, hay muchísimos casos en el siglo XIX y ni siquiera, y ni hablar el siglo XX con la Unión Soviética y todos los gobiernos soviéticos y de diferentes tipos de ideología, los nazis también, o sea, hay diferentes tipos de gobiernos que persiguen, como tú dices, pero ya directamente, o sea, agarro, meto en la cárcel o no dejo que conviertan a nadie y actualmente, si te pones a pensar, o sea, en el lugar donde hay más libertad religiosa es en los países donde hay mayoría cristiana. Porque incluso en donde hay mayoría atea o agnóstica, hay persecución religiosa. O sea, para una minoría religiosa, lo mejor que le puede pasar es que haya mayoría cristiana, porque de hecho la libertad religiosa lo inventaron los cristianos, por cierto. Entonces, de alguna forma, en ese sentido, creo que va a seguir habiendo persecución y bueno, en lugares como Medio Oriente ya es sistemático, pero como tú dices, en diferentes partes hay. Sin embargo, también hay otra forma de persecución religiosa cristiana que se da en Occidente a partir de los años 60, 70. Eh, Viste que hay muchos teóricos como Antonio Gramsci, que él era italiano, y él decía, ¿qué pasa que no podemos llevar la revolución en Italia? ¿Por qué en Occidente no podemos? Si la Unión Soviética pudo, ¿por qué no nosotros podemos? Entonces él dijo, bueno, hay que crear guerrillas culturales. Entonces tenemos que pelear de diferentes ámbitos. Y dice, bueno, uno de los ámbitos es la universidad. Entonces, desde ahí tenemos que luchar. Entonces, de alguna forma, algunos sectores culturales empezaron esta misma. De hecho, Gramsci lo decía, hay que descristianizar Italia, hay que descristianizar Occidente. De alguna forma se fueron metiendo en la universidad, por ejemplo, o en, no sé, en productoras de televisión. Y entonces hoy tienes que, ves cualquier evento así global o una película o esto, si hay un sacerdote, hay un pastor o hay lo que sea, un cristiano, siempre es el malo de la película. Uno entra a las universidades, hay universidades que ya sacaron los departamentos de teología y estudios religiosos y vos ves, si uno llega a hablar de cristianismo, ya eres como el malo de la película. Entonces, han hecho todo un sistema, creo que más sofisticado de persecución que con la idea de que no, es que tenemos que ser neutros y entonces no puedes hablar de nada. De alguna forma te van metiendo bueno, al olvido hasta que ya después te sacan del juego, pero Pero sin embargo no lo han logrado, porque eso es no una lo han cosa. logrado. No, no, Eso, no, no. eso inclusive cuando tú estudias la historia romana, o sea, en la historia romana la persecución a los cristianos era tan grande que los indios se tenían que encerrar en las catacumbas. La manera de saber cuando alguien era cristiano era a través de cierta simbología. Sí. Entonces yo creo que, o sea, lo que tú dices es cierto. O sea, en el momento que Cristo nos dice a nosotros, si tú crees en mí, o sea, te van a perseguir, tú vas a ser una persona de conflicto. Sobre todo cuando tú empiezas a encontrar que hay organizaciones masónicas o organizaciones, instituciones tipo iluminadas que creen que pueden ser un sustituto de Dios y empiezan a penetrar las instituciones que son realmente abiertas, que son libres, como dices tú. Entonces empiezan a penetrar universidades, empiezan a penetrar colegios, empiezan a presentar social media, empiezan a penetrar.
Y hablándote de diversidad y hablándote de diferentes eh, términos que le ponen atractivo, llega un momento en que en verdad lo que están creando es una discriminación brutal, ¿no? Sí, no, y si tú ves el cristianismo cuando empezó las peores persecuciones con el comunismo, con las diferentes ideologías, seguía siempre firme. Y en Occidente, a partir de los años 70 80 empezó a decaer el cristianismo en Occidente, digamos, en Europa y en Estados Unidos, Australia, etc. Sobre todo lo que se llama the West, pero en sentido anglosajón. Mm. Entonces, uno debería decir, ¿qué pasó ahí que no? Como que yo creo que lo que tenemos que hacer los cristianos es empezar a discernir más. Porque uno, por ejemplo, ve películas y entonces dice, ah, bueno, ¿por qué siempre cada vez que sale una película, algo de un obispo, siempre son los malos? O sea, siempre son los malos. Entonces, eso va creando cuando tú hablas con jóvenes, te dicen, bueno, porque la iglesia hizo esto, esto. ¿Y dónde lo viste? No, en una película. Bueno, entonces es como que le van creando el imaginario social a la gente diciendo, bueno, los malos son estos. Entonces, de alguna forma, crea y tienen un impacto en la sociedad. Y si vas a la universidad y te dicen, no, que el cristianismo siempre ha sido opresor, algo que es falso. Entonces, claro, la gente como que se va sin quererlo o queriendo, no sé, va metiéndose esas ideas y de alguna forma se va alejando de la fe. Y creo que Ah, ahora, hoy hay pero tú una crees, opción también. ahí viene mi próxima pregunta. O sea, ¿tú crees que se alejan de la fe o se alejan de las instituciones? Que, por ejemplo, no todos los políticos son corruptos. Sin embargo, tú tiendes hoy en día a generalizar que la corrupción se ha adueñado de la política. De la misma manera, no todos los sacerdotes son responsables de los escándalos que se le atribuyen. O sea, hay sacerdotes que son realmente gente comprometida y que aman su ministerio. Sin embargo, la gente tiende a generalizar juzgando a la institución a la que ellos pertenecen y la consideran una institución fallida. ¿Qué argumento le puedes ofrecer tú hoy en día para que, o sea, los sacerdotes, por ejemplo, que realmente aman su misión, que son gente que están siguiendo las enseñanzas de Cristo, puedan, eh, o sea, salir de ese estigma que se le ha tratado de señalar y que puedan presentar los dos mandamientos que nos enseñó Jesucristo, que son amar a Dios y amar a tu prójimo? Bueno, sí, hay muchos argumentos. Uno sería, digamos, a nivel estadístico, sociológico. O sea, la i- por supuesto que los escándalos son horribles, por supuesto. Eh, Pero si te pones a ver, por ejemplo, pareciera que los escándalos sexuales de pedofilia son nada más de la iglesia. Cuando te pones a ver los datos, todo el porcentaje de pedofilia dentro de la iglesia católica es igual o menor a otras instituciones, pero claro, no salen en las noticias, pero a nivel de porcentaje, uno dice, bueno, están en todos lados, no es solamente la iglesia, es una cuestión humana de que hay que purgar, pero que es un problema, digamos, humano, social. Estamos hablando que la iglesia son 1.400 millones de personas. O sea, ponte a pensar el nivel de complejidad que está en todas partes del mundo. Bueno, siempre hay una oveja mala y te causa un lío, pero sin embargo la iglesia católica, por ejemplo, sigue siendo la institución más caritativa del mundo. O sea, que vas a cualquier lado del mundo y hay una monjita, un sacerdote, un laico ayudando a los leprosos. Esto. Esos son millones y millones de gente comprometida que está bien, sale nada más un pedófilo que estuvo en, no sé, en Nueva Zelanda. Chicago, en Chicago. Chicago. Entonces, de repente, es la única noticia que sale de la iglesia, los escándalos del sacerdote de Chicago, pero hay, no sé, 100.000 otros que están en los barrios más pobres o en esto, ayudando, ayudando. Entonces, creo que ahí viene el discernimiento cristiano de decir, bueno, vamos a tomar todo con pinza, no es que ese es el representante de 1.400 millones de personas, sino que es uno que sí hay que purgar, que hay que trabajar, o que si hubo un error hay que arreglarlo, pero de ahí a decir, bueno, toda la institución está podrida es medio exagerado. Después hay otra cuestión que es teológica, que es Jesús eligió 12 y uno lo traicionó. Es decir,
siempre va a haber cristianos que estén dentro de la iglesia que nos van a traicionar, que es algo, y Jesús sabía todo y sin embargo eligió a Judas. Entonces siempre va a haber algunos que nos van a traicionar y hay otros, como el resto de los 10 más, que lo abandonaron o tenían errores, bueno, Humano, personales, faltas. humano, humano. Y creo que la iglesia, uno cuando va a la iglesia, esa metáfora del Papa Francisco me encanta, que es un hospital de guerra. O sea, uno tiene que ir ahí como, vamos los heridos. Si vamos a jugar a ser santo, son muy pocos los que llegan, pero el resto, Yo no, y en eso, fíjate que yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, yo sí creo que hay diferentes formas de vivir la santidad. O sea, el tema es que quizás el santo institucional de la iglesia son pocos, pero por ejemplo, cuando tú dices que tú eres un buen padre de familia y creas una generación de personas que son mejores que tú, que tienen valores, o sea, realmente buenos, que pueden ayudar a la gente, que van a dejar una marca en la sociedad, yo creo que tú eres un santo. O sea, porque es una manera, o sea, santo no necesita que te veneren. Santo es una persona que realmente sigue las enseñanzas de Dios. sí, sí, pero también es cierto que si uno dice, bueno, yo estoy en si uno empieza a decir, yo estoy en el camino de la santidad, ahí ya creo que está, o sea, Eso no lo escoges tú. no, yo creo que es una cuestión de humildad, de decir, mira, yo solo no puedo, tengo errores, tengo problemas. De hecho, también te hace mucho más humilde de decir, bueno, hay gente que hizo todos estos errores, pero si yo hubiera estado en el mismo lugar, quizás hubiera hecho los mismos errores, porque la verdad que uno tuvo la gracia de tener familia bien, posición económica que te permitió ciertos recursos, o sea pero es una cuestión de humildad de decir, bueno, acá todos somos pecadores. Cuando habla de pecado en la Biblia, antes usaban el término de que el pecado era, decía, cuando tirabas una flecha y la tirabas al target, pero cuando estaba llegando, ¡pum!, caía. Entonces, siempre caía. Entonces, ser pecador es eso, es decir, yo estoy para grandes cosas, y de repente, ¡pum!, te caes. Y vamos otra vez, me levanto y voy. Entonces, Y esa fíjate, humildad. y fíjate lo interesante que es lo que tú dices, porque por ejemplo, cuando a la gente a veces critica a un papa como el Papa Borgia, ¿ok? Y sin embargo yo pienso que él fue un hombre que, a pesar de que vivió como un ser humano de una vida muy liberal, ¿ok? En el momento que le tocó defender a la iglesia, a la institución de la iglesia, ante la invasión del rey de Francia, ¿ok? Él fue el único que se quedó dentro de Roma para decirle al rey de Francia que no destruyera Roma, sino que siguiera directamente para Nápoles y que él le daba la bendición de la guerra. ¿Ok? Y él en ese momento, yo creo que ganó para mí un puesto impresionante porque él salvó a la iglesia. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, tú dices, o sea, tú sabes, juzgar al ser humano por los errores es mucho más fácil que juzgarlo por las cosas buenas que hace. Por supuesto, y además dicen que hay una frase que dice que donde están las heridas es donde entra la luz, o sea, donde hay crack es donde entra la luz, o sea que Dios usa nuestra falencia para levantarnos, bueno, para reconstruirnos, y creo que esa humildad creo que es clave para, como tú dices, el camino de la santidad empieza con la humildad de decir, bueno, yo también estoy. Solo no puedo, digamos, solo no puedo. O sea, estoy herido y juzgar a las personas, o sea, no en el sentido de que haz lo que quieras, pero hay cosas que están mal y hay cosas que están bien, sí, pero si alguien cayó, bueno, levantate y sigamos, dale, yo no te puedo Ya lo único que puedo hacer es ayudarte. ayudarte, mira, yo si estuviera en tu lugar capaz que haría lo mismo, así que vamos, adelante. Dicen que los jóvenes que no son socialistas cuando son jóvenes no tienen corazón. Y cuando el adulto sigue siendo socialista es que no tiene cerebro. Ok, y eso es una frase que se la atribuyen a Churchill. Este, ¿Tú opinas que en la fe ocurre más o menos el mismo camino? Que uno se bautiza,
y acompaña a los padres muchas veces a la iglesia hasta que uno empieza a tener esa libertad de acción y después durante un tiempo uno se aleja de Dios porque piensa que es todopoderoso hasta que con la madurez regresa a Dios. ¿Tú crees Sí, que eso es un camino que tú que estás trabajando con jóvenes, sí, cómo sí, lo sí. ves? Yo creo que cuando, por ejemplo, lees la vida de Buda, cuando Buda vivía en un palacio, iba de un palacio a otro, vio cuatro cosas que lo hicieron decir, bueno, tengo que buscar otro camino más espiritual, que era, vio la vejez, vio la muerte, vio la enfermedad y no me acuerdo qué otra más cosa vio, pero es decir, cuando uno, ya sea joven o adulto, cuando te enfrentas a esas situaciones extremas, o sea, de decir, bueno, hay cosas, vio el dolor también, bueno, el dolor, cuando uno es joven, de alguna forma, todo es vida, todo es para adelante, ¿ve? Pero cuando uno va creciendo, va experimentando más cosas como el dolor, la pérdida, la enfermedad, y de alguna forma uno va experimentando sus límites, Ujú. y eso de alguna forma te va preparando el camino. Yo creo que la fe más que subir una montaña es como un helicóptero que aterriza o es como un avión. O sea, la gracia es un regalo, la fe es un regalo. Lo que uno tiene que hacer es despejar la pista de aterrizaje. O sea, tiene que sacar las piedras que no dejan Porque el Espíritu Santo es muy respetuoso, no se mete. Si tú no le das permiso, él no aterriza. Entonces uno tiene que darle permiso y sacar como ideas de soberbia o vanidad o cosas que impide que aterrice la gracia y la fe. Entonces, creo que experiencia, como tú dices, es difícil decir que un dolor puede ser una bendición, pero en cierto sentido muchas veces es como que nos ayuda a mover las piedras que hay en la pista de aterrizaje para que decir, bueno, necesito a Dios y bueno, uno despeja y ahí Dios entra con todo, digamos. Sí, las bendiciones disfrazadas que Dios nos da para que podamos cargar esas piedras pesadas y de repente encontrar que lo que hicimos fue darle cabida al helicóptero que aterrizaba con el Espíritu Santo. Totalmente, yo creo que ahí a eso son bendiciones que uno, por supuesto que en el momento uno si le dice, bueno, tu pérdida fue para el bien de Dios, no, ahí es mala teología pastoral, pero vista a largo plazo, de alguna forma, muchas de las cosas malas que me ha pasado a mí, por ejemplo, me ha ayudado a que entre mejor Dios y la gracia, o sea, es importante. Bueno, yo creo que es un parte del proceso y nosotros tenemos la cruz para colmo, o sea, es como el símbolo cristiano es la cruz, que claro, uno se acostumbró a la cruz, pero en ese tiempo era un escándalo la cruz, entonces, qué más símbolo que, bueno, nada, cargar la cruz a veces. Así es. Usualmente aquí a medio camino del podcast yo leo una frase positiva que me encanta que la gente las pueda consultar y siempre busco una que esté relacionada con la persona con la que yo estoy conversando. En el caso tuyo, yo escogí una frase de San Maximiliano Kolbe, un hombre muy mariano. Nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen, porque nunca podrás amarla más de lo que la amó Jesús. Y la reflexión que yo saco de esto es la siguiente, o sea, la devoción a María no es solamente una muestra de fe, sino también es un camino hacia una relación más profunda con Jesús. Él la amó de una manera increíble y la protegió, como hablamos al principio, como madre, y nos las entregó como madre a todos los seres humanos, porque ella realmente vivió como nosotros y tuvo un hijo como lo han tenido nuestras mamás. Entonces, ella realmente vivió la vida del ser humano y nos entiende con todas las virtudes y los defectos, ¿no? Y Dios decidió, yo creo, hacerse entender por los hombres, haciéndose, yo siempre digo, en 3D, para que dejáramos de imaginarlo como un viejo con barba blanca sentado en una nube, para hacerse más humano, porque él en este caso escogió inclusive a una virgen, a una mujer virgen, una mujer adolescente en medio de una cultura machista,
que la podría haber apedreado hasta la muerte. Sin embargo, la amó tanto que la protegió, la entregó como madre al apóstol San Juan y haciéndola intercesora por toda la humanidad. Y hablando de la Virgen, ¿dónde entra la Virgen en la ecuación de la fe que tú enseñas? Porque yo creo que tú eres muy mariano igual que yo. Sí, sí, la verdad que creo que cuando uno va caminando en la fe tiene muchas conversiones, una conversión más intelectual, no es que uno se convierte o uno va profundizando y va encontrando nuevas dimensiones de la fe. Entonces, una de las dimensiones que he encontrado en los últimos años fue la dimensión mariana, que yo no la tenía tanto, para ser honesto, no, pero fue un gran descubrimiento. Lo primero que hay que decir que frente a los ataques contra María es que, primero, a nivel filosófico, Dios no compite con su creación. O sea, no es que quiere anular, dice, bueno, nada más háblenme a mí y yo quiero anular tu personalidad, quiero anular. No, Dios es como la sal del mundo, es como el alimento cuando le pone sal uno, se hace más, el sabor de él se potencia. Se resalta, sí. Salta, igual cuando en Moisés, cuando ve el árbol quemándose, lo quemó, pero no lo desapareció, lo hizo más brillante. Entonces, Dios no compite con su creación. No es que uno, bueno, si le rezo a María, estoy traicionando a Dios. O sea, no, filosóficamente y teológicamente es problemático eso que compita Dios contra y los católicos, los ortodoxos, no le rezan a la Virgen María como si fuera un dios. O sea, no creo que el 99,99999% sabe que María no es Dios. O sea, que te tiene que conducir a Jesús. O sea, eso creo que es importante decirlo. A nivel bíblico, uno si se pone a pensar, Jesús pasó 30 años con la madre y el padre, sobre todo la madre, y predicó 3 años. O sea, quiere decir que El, el el impacto, 90% de su tiempo lo pasó con la Virgen. el 90 o más quizás, o sea, lo pasó con la Virgen María, o sea, imagínate el impacto que tiene la Virgen. Y no solamente eso, sino que tuvo en su primer milagro, tuvo en la cruz y después tuvo en Pentecostés, que es la creación de la iglesia. O sea, que tuvo en los momentos, porque hay algunos que dicen, bueno, pero la Virgen no estuvo tanto en la vida pública de Jesús. Pero es como los jugadores de fútbol como Messi, que no necesita estar todo el tiempo tocando la pelota. Está en el momento que mete el gol. Entonces, Y fíjate lo interesante de lo que tú dices, que es que, por ejemplo, recuerda que los que escriben los evangelios, tres de los que la escriben son judíos, y en la cultura judía la mujer no era protagonista. Mientras que Lucas, que es un historiador, ¿ok? Él presenta el caso, él es el que cuenta más los detalles de la Virgen, porque él tuvo la oportunidad de conversar con ella y aunque él no conoció directamente a Jesús, ¿ok? ¿Qué mejor forma de escribir el Evangelio que a través de la historia que le contaba la mamá? por supuesto, sí, 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 totalmente. No, y sí, y a nivel histórico también, uno dice, bueno, porque está esta idea de que no, la devoción a la Virgen es algo, construcción histórica, pero te pone a ver, ya en el siglo II, en las catacumbas cristianas hay una imagen de la Virgen. O sea, después en el siglo III, en todo el mundo del Mediterráneo empiezan a defender a María frente al gnosticismo y el nestorianismo, que era como de negar la humanidad de Jesús. O sea, querían negar la humanidad. Entonces empieza a defender, a decir, bueno, no, María, siglo IV, María es la madre de Dios. Entonces como que era como, lo que creo es que una mala mariología implica una mala cristología, te puede conducir a una mala visión de Cristo, que sea un ser bien ausente, que le quite la humanidad. Eh, y bueno, y María lo que te da es, digamos, es la cercanía, la ternura, o sea, es cuando uno piensa en una madre, es la ternura, la cercanía, todas las apariciones que ha habido a través de la historia, y todo te habla
de un Dios cercano, de un Dios amable, de un Dios... además se manifiesta en diferentes culturas con la cultura de la gente. Entonces, es como la idea de que Dios habla tu idioma, habla tu cultura, habla tu... No es algo que es globalizante, no, no. O sea, es global, pero a su vez es culturalmente cercano a vos. Cuando la Virgen de Lourdes se le apareció a Bernadette, no hablaba francés, hablaba el lugar, el idioma autóctono de esa zona. Entonces es como, y siempre aparece en lugares insignificantes para, digamos, para las visiones políticas, sociales, económicas. Entonces, esta idea de María te puede llevar a ver otra dimensión de Dios que muchas veces uno no lo ve, pero que es cercana, es tierna y además se manifiesta en lugares impensados. No, y tú sabes que yo muchas veces cuando converso con la gente sobre mi fe mariana, sobre mi veneración mariana, porque no es fe, sino es un apoyo como de madre, ¿no? La fe mía es en Dios y la fe mía es en Jesucristo y la pude obtener a través de María en gran parte. Pero una de las cosas que yo siempre digo cuando la gente me dice, bueno, es que es la Virgen de Lourdes, o es la Virgen de Fátima, o es la Virgen de la Paz, o es la Virgen de Coromoto, o es la Guadalupe, yo le digo, mira, la Virgen era una niña adolescente cuando queda embarazada para traer a Dios al mundo. La Virgen es una mujer coqueta y lo que hace es cambiarse de vestido para poder llegar a los sitios sociales a donde llega, justamente para ser aceptada junto con las demás personas de esa zona. Entonces, cuando tú la estás venerando como Virgen de Lourdes o la estás venerando como Virgen de Fátima o de la Guadalupe, es la misma Virgen, es la misma Madre de Dios, pero lo que hizo fue cambiarse de vestido. Totalmente, sí. Pero tiene tiene una profundidad muy importante el hecho de que eh, además siempre se aparece en momentos clave, o sea, como Lourdes, no, la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que sea una virgen indígena, tiene un mensaje en esa época de la colonización, tiene un mensaje profundísimo, o sea, es como decir, estoy del lado de ustedes y yo soy parte de ustedes, o sea, soy tu madre y de tu cultura, tu naturaleza, yo, digamos, es parte de mí, yo soy parte de ustedes. Entonces, es muy profundo que tome características culturales, que sea la misma, pero a su vez toma características particulares de cada cultura, porque siempre hay esas tendencias, sobre todo ideológicas, de anular las culturas. O sea, quieren anular las culturas, que todos seamos iguales. Porque bueno, hay gente en el poder que siempre quiere que sean su cultura. Sí, ellos quieren reescribir la historia y eso ocurre muy frecuentemente. Sí, entonces yo creo que María, además, otra cosa que tiene María es que, bueno, desde ya los primeros padres de la iglesia empezaban a decir María es la nueva Eva. Por eso cantamos Ave María, porque le dan vuelta al nombre Eva. Y es como decir, bueno, yo le di la humanidad, y te pones a ver, Dios es eterno, tenía toda la eternidad y eligió a María para que le dé la parte humana a Jesús. O sea, imagínate la importancia que tiene, Sí, o sea, no, de no. toda la humanidad, eligió a una mujer o sea, en Nazaret. O sea, es como, tiene que ser muy importante y que va a estar 30 años con él. O sea que, No, o no, sea, no, definitivamente. Y por la que él hace su primer milagro. la que hace su primer milagro. Entonces, cuando uno pide la intercesión de la Virgen, Eh, bueno, hay base teológica y base de la escritura para decir, bueno, la Virgen puede interceder por mí. Y no es que uno le tenga miedo a Dios a pedirle, pero bueno, ¿cuál es el problema de pedir y después pedirle a María que, o sea, no pueda Échame una mano, échame una mano, Virgencita. hermano? Y además María Y es muy que, respetuosa, y es que dijo, fíjate lo interesante, por ejemplo, yo cuando digo que la Virgen es un ser humano, yo recuerdo que una vez yo estaba rezando y le decía, oye, a mí me da vergüenza que yo muchas veces cuando vengo a pedirte cosas materiales, cosas que necesito resolver puntualmente y es parte de la oración típica de un ser humano. Y el mensaje que yo recibí en esa meditación fue muy bonito porque me dijo, ¿y cuál fue el primer milagro que yo le pedí a mi hijo? Que convirtiera agua en vino en una fiesta. ¿Qué cosa más material que esa? sí, 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 sí.
O sea, muy, ella nos escucha, ella realmente nos escucha y tiene los mensajes perfectos en el momento que nosotros más lo necesitamos como seres humanos. no, y muy preocupada de la familia, porque cuando fue a cuidar su prima, que estaba embarazada, se preocupó de la boda, que no faltara nada, o sea que dijo, bueno, vamos a ayudarle a la pobre a la gente que se va a quedar sin vino. Como tú dices, algo que vos decís, bueno, hay millones de problemas, pero bueno, hay problemas pequeños o no tan grandes que son importantes para cada persona, y bueno, y te escucha, te intercede por uno. Eh, Sí, la verdad que es un descubrimiento que hice hace poco, y la verdad que enriquece la fe. Y hay base teológica, hay base histórica, hay base filosófica. Para ser mariano, digamos, hay mucha base para decir, tiene todo el sentido del mundo esto. O sea, tiene, no es no, que si lo creo algo. yo personalmente te digo, yo he tenido la bendición de poder ir a visitarla en diferentes sitios de peregrinaje, porque yo trato de combinar siempre mis viajes de trabajo con un poquito de viaje personal, de educación. Y siempre hago algo de peregrinaje. Entonces he tenido la oportunidad de ir a Fátima, a Czestochowa, a Turín, a la Virgen, a visitar el santuario de María Auxiliadora. He visitado el santuario de la Rosa Mística, Medjugorje. Entonces, cuando tú llegas a esos sitios y respiras una paz que no respiras en ninguna otra parte, yo te digo, yo realmente cada vez me convenzo más de que Dios nos dio un regalo maravilloso al darnos una madre en el cielo. Por supuesto, sí. Además, esas entradas en momentos clave, o sea, cuando estaba, no sé, Fátima con la revolución bolchevique, justo en el momento clave, ahí diciendo un mensaje, y en diferentes lados, justo en momentos clave. Bueno, y es curioso también cuando estaba hablando del Islam, que uno se pone cuando lee el Corán, la única mujer que menciona el Corán es la Virgen María. Es correcto. A ella la veneran también a la Virgen María, es la única mujer que aparece en el Corán, el nombre. Entonces la veneran, y hay muchos conversos que van a través de María y entran a la fe porque sienten una cierta admiración. Creo que habla más de ella que de Mahoma casi. Entonces, de hecho, muchas apariciones han pasado en países musulmanes, Egipto. Y bueno, los musulmanes la aprecian o Así sea, es. bueno, No, tan no, complejo, tan interesante ese María como, bueno, es así, la mujer más importante de la historia, sin lugar a dudas. así es. Vamos a hablar ahora de otra parte. Hablemos un poco de ciclos históricos y de la fe en Dios. ¿Cuál es tu reflexión sobre los ciclos históricos, la fe en Dios en épocas de crisis, el paso de ser politeístas a monoteístas, a los libros sagrados en las diferentes regiones? Que en nuestro caso la Biblia, por ejemplo, sigue siendo el libro más leído en el mundo occidental. ¿Crees que hace falta, el ser humano encuentra en la fe, en la religión, un refugio o es simplemente un temor a que uno no sabe qué viene después de esta vida y entonces uno trata de ocultarla con bonanzas económicas o no sé, cuál es para ti, cuál es la diferencia entre la iglesia, las culturas de la iglesia católica y la protestante? Bueno, a ver, hay muchas preguntas ahí. Voy a empezar con la primera. La primera sería la idea de, sobre todo cuando se empezó a crear la historiografía moderna, que es el siglo XIX, empezó una idea de que las culturas empezaron como politeístas, después monoteístas, y ahora van a ser agnósticas ateas. Más o menos ese era el discurso. El Sí, positivismo dijo eso, el marxismo decía eso. Eh, Hoy por hoy esa teoría se puede debatir mucho, como, o sea que el pueblo judío desde el comienzo sabía que era monoteísta, o sea que, y además que es un caso muy atípico, el pueblo judío era muy atípico, que sea, esto no quiere decir, hay veces que la gente confunde que si eres monoteísta, rechazas las otras fuerzas sobrenaturales. No. O sea, uno puede decir que hay fuerzas sobrenaturales que te pueden llevar para otro lado. O sea, no quiere decir que hay
digamos, si hay algo que hizo Jesús es espantar demonios, digamos, o sea, que hay fuerzas Claro. que te pueden destrozar. No quiere decir que uno, si es monoteísta, no crea que hay fuerzas sobrenaturales o que te van llevando a otro lado, pero la idea de que esta idea progresiva que es muy moderna, porque es progresista, digamos, es como politeísta, monoteísta, científica, no, yo creo que esa se ha debatido y es medio difícil sostener lo que es lineal la cosa, porque cada pueblo tiene diferentes eh, trans- bueno, transcurso y por eso es tan particular el hecho del monoteísmo judío, que es un hecho único. Eh, la otra pregunta era, O sea, si en un punto tú encuentras de que, por ejemplo, la diferencia entre el cristianismo y el catolicismo y el protestantismo en cómo nos llevan a vivir la vida de hoy en día. sí, bueno, totalmente, yo creo que, bueno, primero que soy un gran admirador de muchos teólogos protestantes, o sea, no es que siento que están todos errados, no, porque creo que hay un concepto que viene del Vaticano II que es grados de verdad, o sea, uno puede conseguir el 98% de todo y estar desacuerdo en 2%, o sea, una cosa así, o sea, y alguno puede estar de acuerdo en 90%, en 80%, o sea, hay grados de verdad. Y cuando uno habla de protestantismo, uno se refiere a partir de Lutero, que habla que uno interpreta la Biblia directamente sin ningún tipo de canon o bueno, sí un canon, pero una interpretación individual. Claro, cuando dijo eso, fue un reformador, pero claro, después empezaron a salir otros que decían, bueno, yo lo interpreto, no lo interpreto como tú, yo lo interpreto diferente, diferente, diferente. Entonces, hoy hablar de protestantismo estamos hablando de más de 40.000 diferentes denominaciones. Entonces, no quiero ser injusto con, digamos, la variedad que hay, o sea, de todo hay. Pero sí es verdad que por lo menos siglos atrás, cada cultura protestante y cultura católica tiene un impacto en la forma de vivir de la gente. Sí, no, es que y va con los ciclos históricos, o sea, es lo que Exacto. la pregunta mía. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que te lo comentaba una vez que, por ejemplo, en el catolicismo a Dios se lo encuentra en el ocio. Y de hecho, negocio es lo opuesto del ocio. Es que Entonces, fíjate, esa es una de las preguntas que yo te iba a hacer ahorita justamente, que yo te iba a comentar de que la vida que nosotros ya estamos llevando hoy en día es una vida medida en tiempo real. No hay tiempo para meditar, no hay tiempo para dedicarse al desarrollo de uno como ser humano, porque la presión es brutal y eso inclusive ha aumentado las tasas de suicidio, ha aumentado la tendencia al desequilibrio espiritual y emocional. Este, ¿cómo ves tú que se puede manejar esto justamente con el ocio en vez del negocio? claro, bueno, creo que dentro de los aciertos, creo, del catolicismo es decir, bueno, Dios se encuentra en la meditación, en el espacio donde uno no está trabajando, que tiene consecuencias eso también, pero bueno, de alguna forma en la visión protestante, pero más, sobre todo puritana, bueno, o calvinista, puritana, era la idea de que Dios se encuentra en el trabajo, ¿ok? Entonces, de hecho, creían en la predestinación. Max Weber, que fue uno de los padres de la sociología, hay un libro que dice Ética protestante y capitalismo. Entonces, él habla de cómo los puritanos que vinieron acá creían en la predestinación. Uno estaba salvado o no de antemano, o sea, uno ya se salvaba desde antes. Y una de las formas de saber si estaba salvado o no es que si te iba bien en los negocios. Entonces, claro, era vivir una vida puritana, ahorrar y trabajar. Entonces, claro, fueron como un cohete de producción, ¿no? Y claro, y yo creo que eso ya ahora a nivel cultural
permeó un poco la cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos a las 6 de la tarde en la mayoría de los pueblos y ciudades no hay nada que hacer. Y cuando la primera pregunta que te hacen es, What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? En cambio, la cultura católica latinoamericana o del Mediterráneo es como una ofensa que te digan, vamos a hablar de trabajo ahora que estamos tranquilos tomando algo. Es como, pero claro, lo que se define la cultura, por lo menos en Estados Unidos que estoy acá, son muy orientados al trabajo, es lo que te da el sentido de la vida y todo tiene que ser productivo, eficiente, que tiene cosas buenas, por supuesto, pero también tiene consecuencias, como tú dices, o sea, la gente, eh, además otra consecuencia es que en el catolicismo uno encuentra a Dios en la comunidad, uno va alrededor de la iglesia y va en comunidad, en el peregrinaje, juntos, es una sociedad muy familiar y comunitaria. Mientras que la cultura más protestante de algunas denominaciones es más individualista. Eh, yo elijo mi iglesia y si no me gusta voy a la otra y si no voy a la otra y yo soy el que decido. Entonces, que bueno, puede estar a favor o en contra. Lo que sí produce es un sentido muy individualista de la realidad. O sea, es yo soy El el centro, el el centro. centro. Entonces, creo que eso tiene consecuencias. Por supuesto que las consecuencias económicas de Estados Unidos se ven a primera vista, son mucho más productivos. Pero también creo que tenemos que reconocer que culturas como la latinoamericana, la española, la italiana, tienen cosas quizás no tan productivas, pero que hacen la calidad de vida. Que enriquecen al ser humano. Enriquece al ser humano, estar en familia, que te invite que no sea todo hablar del trabajo, que sea que a las 6 de la tarde puedes salir a caminar y ver gente en la calle. Creo que tiene un valor y sobre todo, como tú dices, en esta época que todo es productivo, 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 rapidez, rapidez. Creo que hay que bajar un cambio. Y bueno, oh, Dentro de las cosas que tú has vivido, ¿cuáles podrías calificar tú como bendiciones disfrazadas que te han hecho, que te han dolido mientras que ocurren y que después entonces se han convertido en un camino de mayor luz? Y si el Camino de Santiago, tus experiencias con el Camino de Santiago incluyen algo de eso. bueno, corto lo del Camino de Santiago. Hicimos un programa Study Abroad de mi universidad que llevo chicos a España y ahí estudian en la universidad y después hacemos el Camino de Santiago. Son como 20, 25 chicos de diferentes religiones, pero quedan encantados, encantados por el hecho de... Yo creo que todo el mundo debería hacer el Camino de Santiago porque vas caminando, conoces gente, ves la naturaleza, hay una especie de ritual que creo que es importante volver a los rituales. O sea, los rituales son como cuando uno va a la misa siempre es lo mismo, pero hay como una especie de pacificación de uno mismo, no tenés que pensar. De hecho, las homilías pueden ser malas o buenas, pero lo importante no es eso, lo importante es comer el cuerpo de Cristo, beber, o sea, hay como una... Una La, secuencia. la ritualización de la vida es importante, creo. Y creo que los chicos, y la sacralización, y creo que los chicos ven eso en el Camino de Santiago, o sea que hay como ciertos rituales, como poner la piedra arriba de los bustos que te dice los kilómetros, y cuando uno tiene algo pesado, tiene que caminar con la piedra, y hasta que uno lo libera, deja la piedra y sigue caminando. O sea, hay como algo muy lindo de eso. O hay un árbol gigante que uno tiene que abrazar. O sea, es como una ritualización de la vida que los chicos necesitan. Y además, vas caminando todos juntos, hablando. eh, y cuando llegas, es como escuchas las gaitas ahí tocando y vas entrando a un pueblo medio medieval. De hecho, si te pones a ver todas las películas o libros de fantasía, son en la Edad Media. O sea, Lord of the Ring, Harry Potter, todo sucede en un ambiente medieval. Y esa idea de volver a lo medieval en el sentido de que el mundo está encantado, tiene rituales, tiene fuerza
el bien y el mal. Creo que la gente lo está buscando, lo Es que está y fíjate que lo que tú dices, las películas todas son la lucha del bien y el mal, porque tú hablas de la guerra de las galaxias o hablas de El Padrino, tú hablas, porque son las que marcan diferentes épocas del ser humano. Harry Potter, el Señor de los Anillos, todas son la lucha del bien contra el mal. totalmente. Y a la gente le gusta. De hecho, hubo una muy famosa, Game of Thrones, que parece fue muy buena, yo la vi, pero al final como que cambió la lucha del bien por el mal por una lucha de solo poder. O sea, al final había una lucha de bien o mal, pero después no fue lo más importante, sino fue el deseo de poder. Entonces a la gente no le gustó nada, porque dijo, no, no, al final es una lucha de bien o mal, o sea, es ahí todo, es la lucha más importante que tenemos. Y creo que ahí fallaron, me parece. Y creo que la gente toda, incluso en la actualidad, quiere eso, va buscando eso. Como Eh, nos quedan pocos minutos por el tiempo que tú me sí, dijiste que necesita. Te voy a hacer otra pregunta y es sobre, hoy en día hay muchas personas tratando de crear a un ser humano científico, de la ciencia, más que científico, creado por la ciencia, creado por el mismo ser humano. ¿Tú crees que es una forma de competir con Dios que tienen algunos seres humanos? ¿Crees que están buscando lograr algún tipo de inmortalidad? ¿Y cómo se enfrenta esto a nuestra fe en Dios? sí. Bueno, lo primero es que hay que decir que el cristianismo no se opone a la ciencia, porque de hecho se creó en una universidad, se crearon en las universidades cristianas, católicas específicamente, la ciencia moderna. Entonces, de alguna forma es producto de la cosmovisión cristiana. No es que estamos en contra de la ciencia. Lo que sí uno está en contra es del cientificismo. Es como una ideología que reduce todo a una cuestión científica. Y hay dimensiones humanas que uno no puede reducirlo a un experimento científico. O sea, las cosas más importantes, el amor, millones de cosas que reducirlo al cientificismo está errado, me parece. Eh, con respecto a crear esta idea de un mundo superior inmortal, eso empezó desde ya el siglo XVIII, XIX. De hecho, muchos escritores, los románticos, como novelas como Frankenstein y algo así, era como una advertencia de que de alguna forma la ciencia te crea fascinación, pero por otro lado te asusta y te dice, se puede ir de las manos todo. Y creo que siempre está el peligro de irse de las manos. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, creo que nos dimos cuenta de que nos podíamos destruir todos Sí, por la ciencia, por la... Y después hubo, con la caída de la Unión Soviética, de alguna forma, ese miedo se redujo, porque dijo, bueno, ya hay un cierto orden, pero yo creo que hoy por hoy, como están las cosas, creo que todavía está ese temor, ya ese está totalmente vigente. vigente. Uno ve, Bueno, es que si no, mira el COVID es hoy en sí, día ya toda la información nos dice que fue un virus creado en un laboratorio y que, o sea, estaba enfocado a destruir una gran parte de la humanidad. sí, no, hoy el ser humano tiene potencialidad para destruir el planeta Tierra. O sea, o sea, lo tiene potencialmente, o sea, tiene las herramientas para destruirlo. Y uno, si se pone a ver la inestabilidad política de los líderes de todo el mundo, o sea, de que no hay un orden. Uno dice, bueno, la ONU más o menos, pero ya nos dimos cuenta que no tiene tanto poder como parecía que tenía. Entonces, uno siempre está al peligro y bueno, y tenemos la metáfora de la Torre de Babel, digamos. O sea, queremos llegar, esa metáfora es crear un edificio para llegar al cielo, para llegar a la eternidad. Eh, si uno se pone a leer el Génesis, que es muy interesante, porque le dijo Dios, le dijo, tenés todo, estás desnudo, tenés todos los frutos menos ese, que era el del bien y el mal. Es decir, hay millones de interpretaciones, pero una es que yo decido qué está bien y qué está mal. O sea, yo decido
Eh, entonces, bueno, Dios los ve, además habla del tema del deseo, que uno siempre quiere lo que no tiene, pero bueno, agarraron y después cuando lo expulsa Dios, dice algo como, bueno, para que no tomen el fruto de la vida, como el de la vida eterna. O sea, es como que ellos ahora van a ir a querer la inmortalidad. O sea, se quisieron parecer como yo, como un Dios, en el sentido de decir qué está bien y qué está mal. Ahora van a ir por la eternidad. Entonces los expulsó. Que es muy curioso porque pero bueno, porque somos imagen y semejanza de Dios y tenemos ese impulso a la eternidad, pero claro, la idea es que uno no la logra por sí solo, pero bueno, ahí está el debate Así es. teológico, así. Bueno, última pregunta para cerrar, porque sé que te tienes que ir. ¿Cuál es tu mayor satisfacción como educador universitario? ¿Y sientes en algún momento que tu cátedra tiene algún paralelismo con la cátedra de la felicidad de Harvard Business School? Bueno, la docencia tiene cosas, retribuciones principalmente espirituales, para ser sincero. O sea, es ver a los estudiantes aprender o poder ayudarlos. Creo que es una satisfacción difícil de expresar. De hecho, Jesús le llamaban el maestro, o sea que ser maestro tiene una responsabilidad muy importante. Yo tengo, si pudiera definir un concepto que se define, que identifica mi visión y que trato, es la misericordia. La misericordia tiene algo muy interesante. Primero que Tomás de Aquino dice que la misericordia es el atributo más importante de Dios y es la mayor virtud de un cristiano. Entonces, ¿qué es la misericordia? La misericordia es, a diferencia de la compasión, compasión es sufrir con el otro. Uno ve al otro sufriendo y hace algo para ayudarlo. O sea, sufre con pasión, sufre con otro. La diferencia de la misericordia, misericord, que es el corazón, sentir la miseria del otro en el corazón, es parecida a la compasión, pero el sufrimiento es merecido. O sea, uno es misericordioso con el que se lo merece, que ese sufrimiento se lo merece. O sea, es como que vos ves a alguien que está sufriendo, si por ejemplo es una enfermedad, dice, bueno, soy compasivo, pobrecito, no, no se lo merece. Pero si ves a alguien que se lo merece y sufre, y uno lo ve así destrozado y lo ayuda, eso es misericordia. Y creo que trato de impartir, o por lo menos ver, tratar de sentir la misericordia en la historia, en la literatura, porque creo que es muy importante entrenar la misericordia, es decir, bueno, hay personas que sufrieron cosas y bueno, se equivocaron, se equivocaron. Adelante, levanta y sigue. Creo que es lo más hermoso de nuestro Jesús, que es misericordioso. O sea, y vino al mundo precisamente por eso. Bueno, se equivocaron. Bueno, yo los levanto y los llevo conmigo. Y creo que eso es la medicina del alma, la misericordia. O sea, sufrí con el otro y ayudarlo. Y creo que a nivel, hoy por hoy, con las redes sociales, las ideologías, estamos siendo no misericordiosos. O sea, es como que los otros se lo merecen, que sufran y tal. Es como se radicaliza tanto que uno pierde la misericordia de decir, bueno, esta gente pobrecita, mira lo que está sufriendo. Bueno, está bien, se equivocaron, pero bueno, vamos a darle otra oportunidad. Creo que Yo creo que uno de los problemas graves de la humanidad hoy en día es la radicalización y que cada quien considera que tiene la verdad en sus manos y entonces crea unos conflictos terribles. y no, Pero no se pone en el zapato de otro, porque uno es como si tuviste un error, ya te cancelan, ¿no? O te hiciste, o yo estoy hablando de diferentes ideologías, no solamente una, pero gente sufriendo con hambre y todo, bueno, creo que creo que algo cristiano de, bueno, ponerte en el lugar de otro y ayudar en lo que uno pueda así es. y decir, bueno, yo estoy acá, tengo tanto, ¿por qué tengo tanto yo y no el otro? O sea, yo No, y Dios en su momento, Jesucristo nos los enseñó cuando nos hablaba de los talentos. sí, O sea, utiliza los talentos que tiene para ayudar a los demás. ¿No? Tú no puedes ayudar a todo el mundo,
pero sí puedes ayudar a algunos con tus talentos. Totalmente, totalmente. Mi querido Alfredo, gracias, de verdad que Muchas gracias por la conversación. ha sido un placer y un honor tenerte hoy con nosotros. Igualmente, igualmente me encantó Tu- hablar contigo. tus perspectivas, tus reflexiones nos han inspirado a profundizar realmente en la fe y la comprensión de nuestra relación con Dios y la Virgen María. Gracias por recordarnos que la fe es un camino vivo y constante, que hay que seguirlo viviendo todos los días. Y a nuestra audiencia quiero darles las gracias por acompañarnos en este episodio. Les deseamos mucha paz, bendiciones y mucha luz en este año que estamos arrancando. Y espero verlos pronto y si les gustó el programa, los invito a darle like y suscribirse al canal. Un abrazo, Alfredo. Gracias, igualmente. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.